Bueno, vamos a enumerar algunas propiedades de las funciones derivables que nos va a permitir resolver más ágilmente o una alternativa al uso de la definición de derivada. Es decir, para encontrar la función derivada de una función podemos usar la definición, como hemos visto en algunos ejemplos, o también hay algunas propiedades que nos permiten también encontrar la función derivada mediante el uso de las mismas. Por ejemplo, si tenemos una función potencia, como esta, a por x a la n, ahí hay una potencia, su derivada puede demostrarse que sigue esta resolución. ¿Sí? Se multiplica por el exponente, la constante a queda igual, y a la potencia se le disminuye un grado. ¿Sí? Ese sería el resultado. O sea, si tengo esta función, puedo derivarla y obtengo esto. En vez de usar toda la definición, directamente uso esta propiedad. Entonces, ¿cómo sería en un ejemplo? Aquí al lado ya lo tenemos planteado. Vamos a ver. F de x es 2 por x a la quinta, entonces sería 5 baja multiplicando al 2 y al exponente 5 le bajamos un grado. Entonces quedaría así. 5 por 2 por x a la cuarta. 5 por 2 se resuelve. Eso también lo podríamos hacer de entrada directamente. 5 por 2, 10 y escribir directamente así. Bien. Vamos a otra propiedad. Derivada de la función identidad. Que en definitiva es otro ejemplo de aplicar esta misma propiedad. Si usamos esa propiedad, lo podemos pensar como una potencia. Aquí delante hay un 1, el exponente es 1. El 1 baja multiplicando, le disminuimos un grado al exponente. Entonces quedaría así. 1 por x a la 0. X a la 0 es 1 por 1, 1. Resultado 1. Conclusión. La función identidad, su derivada da 1. Vamos aquí al lado. Otra. Derivada del producto de una constante. Aquí tenemos una constante k por x. Su derivada, si aplicamos la propiedad de la potencia, aquí el exponente es 1, baja multiplicando acá, queda k. Es decir, sería como 1 por k. Y le disminuimos un grado al exponente, nos queda 0. X a la 0 es 1. 1 por k por 1, directamente es k. Conclusión, la derivada de k por x es igual a k. O sea, nos queda directamente la constante. Vamos a otra propiedad. Derivada de la función constante. Derivada de la función constante. La función constante sería un número. F de x igual a un número. Por ejemplo, f de x igual a k. K es un número real. Pongamos distinto de 0. Podría ser 0 también. ¿Sí? Bueno, lo mismo. Puedo pensar que aquí al lado de k hay un x a la 0. Entonces, antes de derivar, reescribo f de x. Antes de derivar, ¿sí? Esto habría que sacarlo. Es f de x igual a k por x a la 0. Es lo mismo que lo que está acá. Cuando lo derivo, el 0 baja multiplicando. Acá le disminuimos un grado a x. Queda x a la menos 1. Conclusión, 0 por toda la cantidad, 0. O sea, la derivada de una constante es 0, directamente. Podemos pensar en eso. La derivada de una constante es 0. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo grafico la función constante, me da paralela. ¿Y cuál es la pendiente de una recta paralela al eje de las x? Es 0. Y eso es lo que me da aquí. La pendiente es 0, en cualquier lugar. Vamos ahora a otra propiedad. La 5. Derivada de una suma de funciones. O de una resta. Puede ser suma o resta. Si tengo una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Derivo las dos funciones que componen la función suma. Un ejemplo. Supongamos que tenemos que f de x es 2x a la quinta más 3x al cuadrado. Bueno, derivamos por separado. 2x a la quinta sería 5 por 2, 10, x a la cuarta. 2 por 3, 6, x a la 1. Entonces escribimos ahí. Bien, como multiplicamos el exponente por la constante, y le disminuimos un grado a cada exponente. Derivada del producto de funciones, ¿sí? Es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Sí? Se puede aplicar a un ejemplo.
Ahí tenemos un ejemplo para verlo. Tengo 3x a la cuarta por el paréntesis x cuadrado más 3x. Entonces derivamos primero 3x a la cuarta, escribimos la función siguiente sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Después nos quedan dos propiedades más. Derivada de, vamos a poner ahí, derivada de una función de función, regla de la cadena. Bueno, eso corresponde a lo siguiente. Tenemos una función metida dentro de otra función, como puede ser una raíz. Dentro tenemos una función polinómica. La función polinómica y la función raíz. H vendría a ser como la raíz y g de x viene a ser la función polinómica. ¿Cómo se deriva? Se deriva de afuera hacia adentro. Se hace la derivada de h respecto de g de x por la derivada de la función que está dentro. Entonces vamos acá al ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver cómo está resuelto aquí. Aquí lo tenemos más en detalle. Esta función la reescribimos como una potencia. Y entonces lo derivo con la propiedad de la potencia. Baja un medio multiplicando, le disminuimos un grado a la base. A un medio le resto 1, le disminuyo un grado, me queda menos un medio. Hasta ahí derivé la raíz. Y ahora me toca hacer la derivada de lo que está dentro de la función. Por la derivada de g de x. Esta sería g de x y la raíz sería h de x. Ahora derivo g de x. La derivada de 3x cuadrado más 5x es 6x más 5. Y por último, derivada del cociente de funciones. Aquí está toda la demostración. ¿Sí? Toda la demostración. Que dice que si tenemos f de x igual a g de x sobre h de x, la demostración dice que lo puedo descomponer como un producto y después esto lo derivo como un producto. Hago la derivada y obtengo que la derivada de un cociente es la derivada de la primera función por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado dividido el denominador al cuadrado. Entonces lo que está acá es la demostración. ¿Sí? Es un eje para tener una demostración de dónde sale la fórmula esa. Y en un ejemplo aquí debajo sería, este es el numerador, este es el denominador. Entonces aplico la derivada del numerador, aquí está, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que está escrito como una potencia en la raíz, por el denominador derivado, dividido el denominador sin derivar, pero elevado al cuadrado. Y ahí queda la derivada del cociente.